Suscríbete, activa las notificaciones, da like y comparte. Voy a proyectar la ventana de Classroom. Cualquier comentario que tengan o duda lo pueden expresar, o pueden, si quieren hacerlo de forma más discreta, poniendo su consulta en el chat, que lo voy a tener visible. Ok, entonces, bueno, comenzando con lo que es la descripción del panel de trabajo. En el panel de trabajo es donde nosotros, de trabajo de clase, perdón, es donde nosotros vamos a acumular el conjunto de recursos que vamos a solicitarle a nuestros alumnos, como tareas, como consultas, e incluso los materiales que les vamos a proporcionar a ellos para que se documenten o que sean materiales de consulta general. Lo vamos a incluir aquí. Ok, lo único que tenemos que hacer es presionar aquí donde dice crear y seleccionar el tipo de recurso. Los primeros son recursos y al final tengo la opción del tema. Por lo general me toparían con una página como esta, en donde no tengo nada. La primera vez que yo entro no tengo absolutamente nada. Entonces al momento de crear, me da la opción de crear diferentes recursos. Uno de los, bueno, lo primero que debería de crear sería el listado de temas. Ahora, con respecto al listado de temas, hay que aclarar que los temas no van a ser visibles para los estudiantes hasta que no tengan contenidos. Entonces yo puedo generar la estructura general de todo mi curso, y mientras los temas no tengan contenidos, no serán visibles. Cuando yo creo un recurso, por ejemplo, una pregunta, la pregunta es una pregunta abierta, por ejemplo, esto. Hasta este momento, ¿consideras que los materiales tienen contenido suficiente para crear una clase y gestionar el tablero de novedades? Y bueno, aquí le podemos poner instrucciones. Estas son opcionales. Como es una consulta simple, no creo que sea necesario el agregar instrucciones. Aún así, si fuera un trabajo más complejo, aquí pondríamos, o si fuera una pregunta más compleja, pudiéramos incluso generar opción múltiple y pedirles que contesten, por ejemplo, no sé, que elijan, por ejemplo, entre 3 o 4 opciones diferentes, si quisiéramos, digamos, limitar la cantidad de respuestas posibles en el grupo. Yo puedo dejarla como una respuesta breve para que ustedes expresen, que es lo que a mí me gusta hacer, dejar las preguntas de este tipo abiertas. Y bueno, añadiéndole instrucciones. Las instrucciones sería: responde de forma breve y, si lo consideras necesario, incluye tus sugerencias. Además de esto, puedo añadir documentos, que estos se añaden exactamente igual que se añadirían en un archivo normal. Por ejemplo, pudiera poner un video y, en función del video, hacer una pregunta relacionada al contenido del video.
Aquí también se pueden asignar a un solo grupo o a varios grupos. Puedo seleccionar a los alumnos a los que voy a incluir en la consulta. Puedo asignarle un puntaje o inclusive no calificarlo. En este caso, como es una pregunta abierta, no me interesa que tenga una calificación, entonces no le voy a asignar puntaje. Tengo también la fecha de entrega. No tiene un límite. Pudiera poner un límite a, por ejemplo, el sábado. Y le puedo poner un horario. De forma automática maneja el último horario que ustedes hayan propuesto en cualquiera de sus asignaciones. Yo, por ejemplo, el último horario propuesto fue a las 23:59 horas de un X día. Entonces aquí me propone en el calendario seleccionar la fecha. Yo puse el sábado y el horario se ajustó de forma automática, aunque también lo puede modificar. Por ejemplo, pudiera poner a las 23:55 horas y ya con eso quedaría marcado tanto la fecha como la hora del cierre de esta actividad. Ahora, si yo decidiera en última instancia no poner fecha límite, puedo dejarlo así y no hay ningún problema. En este caso, como es una pregunta abierta y es una consulta y no sé en qué momento vayan a contestarla, la voy a dejar abierta. Con respecto al tema, voy a seleccionar el tema de plataformas educativas, aunque pudiera crear un nuevo tema al que puedo llamar Classroom. Ahora me da dos opciones extras. Los alumnos pueden responder entre sí, es decir, un alumno le puede responder a otro. Le voy a desmarcar esta opción. Los alumnos pueden editar la respuesta. Esto lo pudiera dejar abierto a que los alumnos puedan editar su respuesta. Pero bueno, no le veo el sentido dado la simplicidad de la pregunta. Entonces simplemente voy a poner aquí en donde dice preguntar y con eso ya queda asignada la actividad al grupo. Y listo, ya podemos ver cómo se creó un nuevo tema llamado Classroom, y en este tema llamado Classroom es donde está la consulta. Otros de los elementos que puedo crear son tareas con cuestionario, materiales o reutilizar publicaciones. También puedo crear los temas directamente aquí. Por ejemplo, más adelante vamos a trabajar el tema Edmodo, que es otra plataforma. Lo agrego y queda agregado en la parte superior. Ahora, yo puedo mover la posición de estas etiquetas y también puedo editarlas. Presionando en este icono de los tres puntos, puedo cambiar el nombre, por ejemplo, a que este sea espacio Classroom. Y presiono en cambiar nombre y puedo ver cómo se cambia el nombre. Y ya después de esto yo puedo mover la posición del tema. Entonces ya vemos cómo se crea un tema, cómo se crea una pregunta. Con respecto a reutilizar publicaciones, me da opción a seleccionar cualquier grupo que yo tenga creado y en función del grupo que yo seleccione, me va a ofrecer las publicaciones que se han diseñado dentro de la estructura de trabajo de clase. Yo no puedo tomar lo que se ha publicado en el panel de novedades, solamente me mostrará las opciones de lo que está publicado como trabajo de clase. Esa es tal vez la limitante que tiene esta opción de reutilizar publicaciones. Yo puedo seleccionar una publicación, una tarea, un trabajo, una consulta y presionar aquí donde dice reutilizar. También puedo crear copias de los archivos adjuntos. Esto es bastante útil, por ejemplo, cuando estoy dejando la misma tarea a 2 o 3 grupos diferentes, porque puedo crear la tarea en un grupo y si por algún motivo omití la parte de seleccionar
a los demás grupos a los que le iba a asignar la tarea, o bien es otro momento en el que yo estoy reutilizando la publicación, bueno, pudiera tomar esta opción de copiar una publicación anterior y a sacar una copia de los archivos adjuntos, a fin de que si tengo, por ejemplo, un cuestionario, no una pregunta simple, sino un cuestionario, los alumnos tengan acceso a un cuestionario nuevo, completamente limpio, de otros registros. Siguiente opción, vamos a copiarlo a los materiales. En el caso de los materiales, basta con que yo le ponga un título, describa más o menos en qué consiste el material, si lo creo necesario, seleccione un tema, por ejemplo Classroom, selecciono el grupo, selecciono a los alumnos que requiero, adjunto el archivo, o bien puedo crear un documento mismo que se va a copiar automáticamente a Google Drive, o se va a crear automáticamente en Google Drive. Yo puedo elegir crear documentos, presentaciones, hojas de cálculo, dibujos o formularios. Puedo manipularlo y en cuanto termine de editar el documento quedará disponible para los alumnos. Cabe destacar en esa parte que los alumnos no van a tener acceso al documento hasta que yo haya publicado el material. Entonces, en ese sentido podemos estar tranquilos. Si yo deseara salir, bueno, si yo quisiera salir en ese momento, pudiera hacer lo siguiente. Por ejemplo, presentación básica Edmodo. Ok, puedo crear aquí el documento, que es una presentación, según lo dicho en el título. Se va a crear la presentación en Google Drive. Puedo añadir el título. El subtítulo o el nombre de quien está presentando. Y puedo terminar de crear el documento. Si yo en dado caso no lo termino de crear, esto se está guardando de manera automática. Entonces no es necesario que yo vuelva a guardar el documento. De hecho, la opción me parece desaparece en el panel de archivo. Ya no está la opción a guardar. Simplemente me da la opción a descargar si es que así lo quisiera. Entonces yo pudiera cerrar esto. Incluso puedo ver que la tarea está guardada. Se está guardando en la parte de Classroom. Yo la voy a seleccionar el tema de Edmodo. Y finalmente pudiera publicarlo. En este caso que no me interesa publicarlo porque la presentación aún no está terminada, me bastaría con cerrar. Y si nos desplazamos hasta la parte del tema de Edmodo, lo voy a pasar un poco más arriba para que quede visible. En el tema de Edmodo ya sale la presentación, pero sale como un borrador. Si yo quisiera utilizar esto, pues perfectamente pudiera después continuar el desarrollo de esta presentación sin ningún problema y después publicarla. En este caso yo lo que quiero es eliminar esta publicación, que no pienso utilizarla de esa manera. Entonces ya vimos que podemos crear tareas y crear el documento en línea. No es necesario que nosotros tengamos ningún programa instalado más allá de Google Chrome o Mozilla Firefox como navegadores de internet. Incluso veíamos que Edge Chromium nos sirve perfectamente para trabajar con estas herramientas, porque tiene básicamente el mismo núcleo de desarrollo que Chrome, que es propiamente el Chromium. Ahora, la siguiente opción es crear una tarea con cuestionario. Pudiera bien seleccionar una tarea y seleccionar un documento adjunto de tipo formulario, o bien crear directamente la tarea con cuestionario.
En la tarea con cuestionario, en el momento en el que yo creo la tarea, se va a crear de forma automática un cuestionario de Google Forms. Ya no habría necesidad de agregarle absolutamente nada ni de crear ningún documento porque ya está todo creado aquí. También puedo asignarle los grupos, o si selecciono un solo grupo, a los alumnos. Puedo asignar también una calificación si es que así lo amerita. De lo contrario, pues simplemente lo pongo aquí sin calificar y ya no le tendría ninguna calificación asignada. En fecha de entrega puedo establecer una fecha y seleccionando la fecha, por ejemplo, se nos añade también la hora. Puedo seleccionar un tema en el cual voy a incluir este formulario, por ejemplo en Classroom. Y si así lo quisiéramos, también pudiéramos añadir una rúbrica de evaluación. Esto también funciona en las tareas. La rúbrica es básicamente una tabla donde yo les estoy compartiendo a mis alumnos cómo es que voy a calificar la actividad. En este caso, a lo mejor a mí me interesa que esto sea una consulta general. Es más, buzón de sugerencias. Ok, asigno a los grupos a los que quiero que se les dé este formulario. En este caso yo no quiero que se califique, no le quiero añadir ningún tema, va a ser libre de temas. Tampoco quiero una fecha límite porque pretendo seguir utilizando este documento. Y pues ya simplemente hago clic en el formulario y comienzo a manipularlo. Le asigno un nombre a mi formulario. Bueno, los formularios tienen una característica, son formularios inteligentes, de tal manera que si yo pido ciertos datos, se elegirá el tipo de respuesta de forma automática. De no ser así, yo puedo seleccionar entre respuestas breves, párrafos, opción múltiple, casillas de verificación, listas desplegables, carga de archivos, escalas lineales, cuadrícula de opción múltiple, cuadrícula de casilla de verificación, fechas y horas. Entonces, por ejemplo, en este caso que estoy solicitando el nombre, voy a pedir una respuesta breve. Puedo pedirle un correo electrónico. Y bueno, esto me refería con que son inteligentes. Me hace una sugerencia, me dice que habilite la configuración de recopilación de correos electrónicos. Esto es útil si estamos trabajando en un entorno institucional y quiero que solamente los alumnos que tengan correo electrónico institucional puedan contestar el formulario. De lo contrario, no lo recomiendo porque va a causar muchos más problemas para los alumnos poder contestar. Entonces voy a omitir la recolección de correos electrónicos. Esta opción genera la limitante de que si la persona no tiene una cuenta de Google, no va a poder contestar el correo. Básicamente es por esto, porque tendría que iniciar sesión con su cuenta de Google
y una vez iniciada sesión ya podría contestar el formulario, de lo contrario no va a poder hacerlo. Entonces yo lo quiero dejar como abierto, no quiero que sea una respuesta obligatoria. Entonces simplemente lo dejo de esta manera. Y finalmente voy a pedir una respuesta de párrafo. Por ejemplo aquí con déjame tus comentarios. Y bueno, esto sería básicamente todo. Una vez yo recopilo los datos, por ejemplo un nombre simple, un correo electrónico, un comentario, pudiera también añadir el teléfono. Se añadió una validación de respuestas de forma automática. Al escribir la palabra teléfono me dice que es un documento, que es una respuesta de tipo número, y da la opción a que ya la persona escriba el número. Y bueno, ya nada más hecho esto, enviaré el formulario si es que quisiera enviarlo por correo. En mi caso, pues, como lo quiero utilizar directamente, simplemente cierro la ventana y el formulario se actualizará de forma automática aquí. Y una vez cargado el formulario, se habilita la opción a crear la rúbrica. Yo puedo verificar que se haya añadido el cuestionario presionando y verificando efectivamente que me lleve a la página de edición del formulario. Entonces, hecho esto, cierro y asigno. Otra de las opciones que me da este panel, aparte de añadir tareas de cuestionario, tareas normales, preguntas, materiales y reutilización, es justamente el que desde aquí yo puedo programar elementos en el calendario. Puedo abrir el calendario y puedo programar, por ejemplo, una videoconferencia, o puedo programar algún evento, alguna salida escolar o alguna actividad extracurricular o alguna exposición o exhibición referente a cualquier temática del curso, y lo puedo añadir de esta manera. Lo único que tendría que hacer para añadir elementos es presionar el botón crear y rellenar el formulario del evento. Si quisieran agregar una reunión de Google Meet, se hace clic aquí en agregar conferencia de Google Meet y queda agendada en automático. Ahora, cuando tenemos cuentas institucionales, lo que pasa es que además del calendario y de la carpeta de Drive, se añade aquí la opción de Google Meet. Y esto es porque ya está completamente integrada la aplicación Google Meet con Classroom para cuentas institucionales. Bueno, lo del calendario ya lo vimos. Y para terminar el panel, tenemos la opción a carpeta de clase en Drive. Esto me va a llevar a mí a Google Drive, a la carpeta donde se está almacenando todos los datos de la clase, lo que yo estoy creando, y aquí puedo ver todos los formularios, documentos y demás recursos que se han creado, incluida la presentación que había borrado hace rato. ¿Para qué entraríamos aquí? Pues básicamente para poder editar los elementos que hay ya adjuntos. Por ejemplo, puedo seleccionar este elemento, que es una presentación que no voy a utilizar después, y puedo tirarla. Y bueno, creo que de mi parte es todo lo que tendría que explicar respecto al uso de este panel de trabajo de clase. No sé si tengan ustedes alguna duda. Por el momento no, quizás a la hora de manejar me surja alguna, pero pues sería cosa de que lo empiece a utilizar. Muy bien. Ricardo.
Bueno, parece que no. Hay otra cuestión. Estaba revisando y déjeme ver aquí. Se ha añadido recientemente el Kami Assignment, que es una aplicación es una aplicación tripartita, es decir, no es propiedad de Google, es otra empresa que da la opción a crear asignaciones, que ya está integrándose con Google Classroom. Lo único que yo le noté a la plataforma es que habría que hacer otro inicio de sesión y vincular las cuentas. Eso sería como que el inconveniente que tendría el Kami Assignment. Pero bueno, tengo entendido que el tipo de asignaciones que se pueden dejar allí van más orientadas a la gamificación de las actividades de clase. Entonces serían útiles, por ejemplo, a nivel de primaria o secundaria. Digo, eso ya como comentario adicional. ¿Alguna otro comentario que tengan? No, por el momento no. Ese dices que entonces se tendría que crear para vincular, ¿verdad? Digo, iniciar sesión otra vez para vincular las cuentas. Exactamente, para vincular las cuentas. Nada más para que me quede claro. Sí. Y okay. Si no lo ven, es que realmente lo acaban de integrar. De hecho, yo lo estoy revisando en otra de mis cuentas. Okay. De hecho, los mandaría a esta página para que inicien sesión, sea con un correo electrónico o con la cuenta Google. Y una vez hecho eso, pues ya quedarían vinculados y ya pudiéramos hacer nuestras asignaciones en esta plataforma Kami. Pero eso, repito, que es una aplicación tripartita, es de otra empresa diferente a Google. Y bueno, en ese sentido ya sería cuestión de que lo valoráramos, porque al ser algo tan nuevo, desconozco si tenga un costo adicional o sea gratuito o cómo funcione. Ok, para entonces checar muy bien de manejarlo. Muy bien. Bueno, entonces de mi parte sería todo por hoy. Voy a ponerme a editar la conferencia, igual la subiré en el transcurso de la tarde-noche para que quede disponible en la plataforma, por si quisieran revisar algún otro detalle de este panel, ¿va? Ok, muchas gracias. No hay que, hasta luego.